Suscríbete a nuestro canal Televicentro HN y activa las notificaciones. Levantando las manos y sin saber el número de votación, Congreso aprueba contrato de identificación del registro de las personas. Aprobación del polémico contrato fue precedido de cohetes, gritos y golpes a puño limpio. Fiscalía de Nueva York liga en sus conclusiones en el juicio a Fabio Lobo, a su padre, el expresidente Lobo Sosa, con los cachiros. Lobo Sosa habría recibido jugosos sobornos, sostiene en sus alegatos la Fiscalía de Nueva York, y expertos recomiendan a Lobo alistar su defensa. Concluye audiencia en caso narcopolítica, pero será a las 11:30 de esta noche que juez dará a conocer su resolución a los imputados. Plataforma de la Defensa de la Salud y la Educación sigue sumando adeptos y anuncia inicio de paro para este jueves y viernes. Presidente Hernández llama al diálogo y a un pacto nacional, pero pide a Arnaldo Bueso hacer labor fiscal contra maestros pícaros. Suyapa Figueroa se reúne con el presidente del COEP y le dice que no habrá mediación si no se derogan los PCM. 3 personas mueren asfixiadas en mina artesanal en Languevalle. Israel disuelve el parlamento y convoca a nuevas elecciones y demócratas presionan por destituir a Donald Trump. Desde Honduras para el mundo, este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 29 de mayo. La noticia del día es presentada por Diunsa, lo mejor para comprar. Sin utilizar el voto electrónico y levantando únicamente la mano, el Congreso Nacional, convertido hoy en un auténtico ring o cuadrilátero, aprobó la ratificación del contrato entre el Registro Nacional de las Personas y la firma Oracle. Fue una velada boxística de un solo round, donde el jab de derecha, los uppercut o ganchos, los curvos, el swing o crochet largo, sin faltar el golpe de puñalada, mandaron al menos a un púgil a la lona. La espectacular e histórica velada, acompañada de estruendosos petardos, a pleno día se completó con la aprobación inaudible y engorroso conteo de 4 proyectos más. El legislativo ratificó hoy el contrato entre el Registro Nacional de las Personas con la empresa norteamericana Oracle. Hoy dimos un paso en firme para que podamos tener un nuevo censo nacional electoral en tiempo y forma, para que nadie se queje y nadie vaya a salir diciendo con las pajaritas que salieron antes de decir que es que votaban muertos. Los diputados tenían hasta el 31 de mayo para ratificar el contrato que le permitirá al registro tener una nueva base de datos para el nuevo proceso de identificación nacional. Porque habían 3 cosas que hay que considerar. 1, que hay un vencimiento del término. 2, que si este proceso se atrasaba no tenemos nueva tarjeta de identidad y no había la depuración del censo. Con lo aprobado, la Comisión Interventora del Registro cumplirá los tiempos definidos para la nueva tarjeta de identidad y el enrolamiento, que iniciará en septiembre de este año y finaliza en el mismo mes del 2020. Juan Carlos Ávila y otros 9 diputados liberales levantaron la mano para que se ratificara el contrato. Desde que nominamos la Junta fuimos bien enfáticos que el país necesita un nuevo censo electoral y necesitamos una nueva cédula de identidad, por un tema de país y un tema de seguridad nacional. No así Mauricio Villeda y otros diputados afines al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Luis Zelaya. Porque a propósito no se introdujeron las tarjetas para verificar si había quórum o no había quórum. Y no es tampoco la forma de proceder a votar, sino es a través de los medios electrónicos que existen en el Congreso. Los 4 diputados del Partido PINU también votaron en contra del contrato que asumió el registro con la empresa estadounidense por el orden de los 185 millones de lempiras. No se tenían copia de los contratos nunca, y con lo cual se respeta la ley orgánica, la Constitución. No se dio copia en físico de los contratos. 2, cuando se somete a votación dicen levantando la mano, y no había la mitad más 1 de los presentes para levantar la mano. Libertad y Refundación se apostó en el estrado principal
principal de la Junta Directiva para impedir que iniciara la discusión del contrato. Harry Dixon Herrera sacó varios paquetes de petardos y los explotó entre los curules y en el pasillo principal del hemiciclo. En esta ocasión los diputados pasaron de los gritos tradicionales a golpes. Entre los más perjudicados, el diputado Harry Dixon Herrera, que resultó con un golpe en su ojo. Yo creo que debe estar inconforme todo el pueblo hondureño con este espectáculo que el Partido Nacional a matacaballo y a como dé lugar aprueba las cosas que les interesa, pero las cosas que les interesa al pueblo nunca las someten a discusión, nunca son sometidas aquí. Entre el desorden de los legisladores también se aprobaron varios decretos, como ser la reforma al decreto 71-2016 para ampliar el financiamiento necesario para remodelar Palmerola, modificar un contrato de fideicomiso de Inves para que pueda realizar una contratación directa, un préstamo entre el Banco Mundial como prestatario por un monto de $69 millones para mejoras del servicio del materno infantil. Entonces acá hoy se aprobaron como 30, 40 dictámenes. Solo una bancada levantaba la mano. Yo creo de que eso definitivamente lamentamos ese hecho. Por el altercado entre los diputados no se pudo confirmar con cuántos votos fue ratificado el contrato entre Oracle y el registro. Los organismos internacionales exigían más de 100 votos. La sesión legislativa de este día duró apenas 45 minutos. La Junta Directiva anunció que la próxima semana los diputados serán llamados nuevamente a sesionar en el Parlamento. Darío Rosales Castro, Telenoticias. La noticia del día fue presentada por Piunza, lo mejor para comprar. Hubo una manifestación hoy de algunos diputados del Partido Liberal de Honduras que en este manifiesto consideran que el artículo 360 de la Constitución de la República dispone que los contratos que el Estado celebre, Registro Nacional de las Personas, para la ejecución de obras públicas, adquisición de suministros y servicios de compra-venta o arrendamiento de bienes, deberán ejecutarse previa licitación, concurso o subasta de conformidad con la ley. La Ley de Contratación del Estado establece que los mecanismos de gestión pública propios de un Estado moderno deben cumplirse los principios básicos de publicidad, transparencia, libre competencia, igualdad y eficiencia. Por eso un grupo de diputados liberales votó en contra hoy de la ratificación de este contrato entre el Registro de las Personas y Oracle en el Congreso Nacional. Esta noche en Opinómetro Televicentro le consultamos. ¿Comparte usted el espectáculo de cuadrilátero que este miércoles se brindó en el Congreso Nacional? Tiene dos opciones, así ve no. Opine enviando sus mensajes al 5550. En la divertidísima sesión de este miércoles, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley para reformar el artículo 2 del Decreto Legislativo 71-2016, que autoriza al Estado de Honduras a ampliar de 76 a 122 millones de dólares el financiamiento para el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua. Requiere de una mayor inversión para poder certificarse, para poder ampliar la capacidad de almacenaje de aeronaves, la capacidad de la aduana, las bodegas, el sistema de distribución de maletas.
Los 122 millones de dólares serán obtenidos de la partida presupuestaria de la Secretaría en el Despacho de Infraestructura y Servicios Públicos, fondos provenientes del programa de conversión de deuda de Honduras frente a España, la emisión de bonos correspondientes por la Secretaría de Finanzas. Las certificaciones van evolucionando en el tiempo, las leyes también que van vinculadas y que son colaterales al aeropuerto, por ejemplo la aduana, que tiene que ser un mínimo de 3.000 metros cuadrados, que fue una disposición que se aprobó después de otorgada la concesión, necesita modificarse. Entonces nos vamos poniendo a tono. En otra noticia de actualidad, Vicente Turcios nos informa desde los juzgados en materia de corrupción el desarrollo de la audiencia inicial del caso Narcopolítica. Adelante, Vicente. Buenas noches, Cristina. Poca actividad aquí en este circuito judicial en materia de corrupción. Las partes procesales se retiraron poco antes de las 6 de esta tarde, después que dieron sus conclusiones ante la juez de letras, y ella los convocó para eso de las 11:30 de la noche para dictar una resolución, en este caso narcopolítica, una resolución que ante delitos graves como lavado de activos y confabulación para lavado de activos o complicidad para lavado de activos y además falsificación de documentos, entonces se presenta bastante grave, porque cabe un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para los 5 imputados, aunque también cabe un sobreseimiento provisional o definitivo por el que se han pronunciado las defensas de estos 5 imputados, los señores Miguel Rodrigo, Pastor Mejía, Walter Noé Maldonado, Daisy Marina Zúñiga, además Claudia Matute y el señor José Manuel Valladares. A eso de las 11:30 de la noche se estará dando esta resolución, hora sospechosa, Cristina, Renato, porque muchas cosas han ocurrido en Honduras al filo de la medianoche o en horas de la madrugada. Repito, hay delitos graves, lavado de activos, confabulación para lavado de activos y además falsificación de documentos, en donde lo que se espera, lo que la UFESIC ha solicitado, la UFESIC Baxi, es un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva para estos 5 imputados. Pero será entonces cuando se conocerá esta resolución de audiencia inicial, que repito, quedó detenida a eso de las 6 de la tarde, cuando se completó lo que son las conclusiones por cada una de las partes procesales. Primero, el Ministerio Público a través de la UFESIC Maxi, y luego las 4 defensas que representan a los 5 imputados. Cristina, Renato, con ustedes. Muchas gracias, Vicente Turcios. En la emisión de esta noche tendremos amplia información de cómo se va desarrollando esta actividad en este juzgado en materia de corrupción. Tal como lo dijo Vicente, se anuncia que para las 11:30 de la noche aproximadamente tendremos resoluciones. Cuando regresemos de la pausa, la abogada Doris Imelda Madrid cuestiona los procedimientos de la UFESIC Maxi en la presentación de este requerimiento fiscal del caso llamado Narcopolítica. Sus declaraciones más adelante. Y además, en sus conclusiones, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detalla los supuestos sobornos que el expresidente Lobo recibió de los cachiros. Pero antes, en nuestra sección Un día como hoy, le contamos acerca del nacimiento de uno de los hombres y expresidentes más emblemáticos en la historia de Estados Unidos. Un día como hoy es presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende. John F. Kennedy nació en Brooklyn, Massachusetts en 1917. Fue el segundo de los 9 hijos de Ross Fitzgerald y Joseph Patrick Kennedy, de educación católica. Se graduó en la Universidad de Harvard en 1940. Al año siguiente se enlistó en la Marina y fue destinado al Pacífico, donde fue condecorado como héroe de guerra. En 1960 se convirtió en el 35º presidente de los Estados Unidos, el más joven de su país. Un día como hoy fue presentado por Banco Ficenza. Te conoce, te entiende.
En TN5 en línea, Jennifer Girón nos revela algunas características de los millennials en Honduras, que en gran parte siguen viviendo con sus padres, ya sean casados, solteros o en unión libre. TN5 en línea es presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Los millennials representan el 31% de la población actual de Honduras. Sus principales aspiraciones son el desarrollo profesional y comprar una casa. Sin embargo, más del 50% de ellos tienen ingresos menores a 10,000 lempiras mensuales. Estos datos revelados por un estudio del COEP hecho por la firma de Delco Marketing y patrocinado por varias empresas. En el estudio realizado entre enero y febrero de este año en las 16 principales ciudades del país, destaca que el 51% de los entrevistados considerarían emigrar del país si tuviesen la oportunidad y el 9% se ha ido mojado. Esto va directamente relacionado con su actividad laboral, pues el informe indica que solo el 65% trabajan, 21% estudia y el 17.7% no estudia ni trabaja. Por otro lado, el 59.4% de los millennials que han logrado obtener un empleo tienen ingresos menores a 10,000 lempiras mensuales, lo que explica el siguiente dato. Ya sea solteros, casados o unidos en libertad, el 37% de los millennials continúa viviendo con sus padres. Una tendencia muy marcada es que las redes sociales son la plataforma con mayor influencia en la toma de decisiones de esta generación, con un 46% frente a la televisión, que cuenta con un 32%. En términos generales, los millennials hondureños consideran a la familia, las experiencias y amigos como sus principales prioridades. Y en el ámbito laboral queda un gran reto para las empresas, pues si bien valoran un buen salario, las oportunidades de crecimiento y un sano ambiente laboral les son más importantes que permanecer en un mismo lugar por varios años. TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Comparte usted el espectáculo de cuadrilátero que este miércoles se brindó en el Congreso Nacional? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. El precio presentado por Ban Rural. Ban Rural es de todos. Ahorra en Ban Rural. El precio del café fue presentado por Ban Rural. Ban Rural es de todos. Ahorra en Ban Rural. La abogada penalista Doris Imelda Madrid cuestionó hoy los procedimientos de la UFESIC Maxi al momento de acusar en los tribunales a las personas supuestamente ligadas a delitos de corrupción. Hace poco acabamos de ver una recusación en el tema del nombre que se le ha dado a un expediente del cual yo no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque los nombres que se le da a los expedientes estigmatiza a los que están llevando o librando un caso en justicia penal como imputados. ¿Qué va a pasar
cuando se sobresea, ya sea provisional o definitivamente, estas causas. Estas personas van a ser señaladas en la calle como narcopolíticos. Ahora mi pregunta es, ¿dónde está la presunción de inocencia? ¿Acaso no es un derecho que tenemos, una garantía constitucional que tenemos en Honduras? Una misión como MASIC debe respetar nuestra Constitución. Es más, su convenio dice que fortalecerán la legislación existente en el país y no lo estamos viendo en la práctica así. Queremos un verdadero acompañamiento y queremos ese fortalecimiento a la objetividad que el Ministerio Público ha venido perdiendo y decayendo de hace más de 10 años. Al Ministerio Público no le basta, dice esta profesional del derecho, con marcar a los acusados de narcos antes de vencerlos en juicio, sino que también quieren manejar a su gusto y antojo todo el proceso, y una prueba de ello es lo que hace poco intentaron hacer con la juez que conoce el caso. El Ministerio Público sea el verdadero defensor de los intereses de la sociedad, pero con pruebas científicas, no alterando e inventando, manipulando prueba y luego luchando con recusaciones a querer tener el tribunal a su medida. La justicia penal no es como cuando usted va a un sastre que lo pide a la medida. La justicia tiene que ser igual para todos. Según Madrid, la misión de apoyo contra la corrupción no puede bañarse de gloria con los 12 casos que ya ventiló en los tribunales, pues de esos, aclara, 9 ya estaban bien encaminados por otras instancias del Ministerio Público que sin hacer mucho ruido documentaron y sustentaron muchos casos. Bueno, a propósito de este caso narcopolítica, Vicente Turcios nos tendrá en los próximos minutos los resultados de la audiencia inicial. Cristina. Un documento que contiene las conclusiones de la Fiscalía de Nueva York presentado en el juicio contra Fabio Lobo ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y liberado recientemente, se indica al expresidente Lobo Sosa sus presuntos nexos con los cachiros de quienes habría recibido sobornos, sostenido reuniones y propuesto la creación de empresas fantasmas para lavar dinero, algo que el exgobernante ha negado, pero que a partir de ese documento oficial lo vuelve objeto de interés de los Estados Unidos. La Fiscalía de Nueva York, en sus conclusiones en el juicio contra Fabio Lobo, vinculó al expresidente Porfirio Lobo con el cartel de los cachiros por recibir sobornos y facilitar la creación de empresas fantasmas con el fin de lavar dinero. Según el documento liberado recientemente, el primer soborno que habría recibido el expresidente Lobo Sosa fue en el año 2009 y consistió en la entrega de entre $250 a $300,000. En las conclusiones se explica que Javier Heriberto usó a su padre, don Isidro, y a Juan Gómez para enviar el efectivo al hermano de Lobo Sosa, Moncho Lobo, de 89 años, quien le dio el soborno al ex gobernante. Lobo Sosa luego acusó el recibo del soborno durante una reunión en su casa en Tegucigalpa. El segundo soborno se registró siempre en el año 2009, cuando se realizó el primer encuentro entre los miembros de los cachiros y el exgobernante Lobo. Al final de la reunión, Juan Gómez le entregó a Lobo Sosa un paquete de 500 lempiras en billetes apilados entre aproximadamente 8 y 12 pulgadas de alto. Posteriormente, en ese mismo día, Davis Leonel, Javier Heriberto y Juan Gómez proporcionaron detalles a la seguridad de Lobo Sosa con un soborno adicional de aproximadamente $200 a $250,000 en ingresos por medicamentos. En sus argumentos, la Fiscalía cita los testimonios de los cachiros, Davis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, así como también otra información que ellos cruzaron con otros informantes, además de investigaciones propias. En tal sentido, la Fiscalía asegura que la primera reunión de Lobo Sosa con los cachiros se registró en Trujillo, Colón, y en una segunda junta participaron Lobo Sosa, Juan Gómez y Oscar Nájera. Esta se registró en la residencia del expresidente en Tegucigalpa.
En esta reunión, el exgobernante aconsejó a David Leonel que estableciera una empresa que podría contratar con el gobierno, que durante su mandato de 4 años nadie sería extraditado, que si algo sucediera deberían hablar con Juan Gómez, que Juan Gómez a su vez hablaría con Fabio Lobo y luego este se pondría en contacto con el general Pacheco Tinoco. De esta manera surgen las empresas Inmobiliaria Rivera Maradiaga S.A.D.C.B. Inrimar, Palma del Bajo Aguán S.A. Palbaza, Ganaderos Agricultores del Norte de S.R.L. D.C.B. Ganaderos y Minera Mi Esperanza S.A. En los últimos meses, el expresidente Porfirio Lobo Sosa ha negado todas estas acusaciones. Sin embargo, en este documento oficial de la Fiscalía de Nueva York se menciona al exgobernante y este forma parte de las conclusiones que sirvieron para condenar a su hijo, Fabio Lobo. El expresidente Lobo Sosa deberá prepararse para defenderse de eventuales acusaciones procedentes de los Estados Unidos, tras conocerse el documento de las conclusiones de la Fiscalía de Nueva York que lo vincula con el cártel de los Cachiros. Así lo advierten juristas, mientras otros piden profundizar en el país sobre estas implicaciones. La vinculación del expresidente Porfirio Lobo Sosa con el clan criminal de los Cachiros vuelve a sonar en los Estados Unidos, solo que esta vez en un documento que guarda las conclusiones del juicio que terminó con la condena de 24 años contra Fabio Lobo en una corte de ese país. Bueno, es un avance en una ruta que puede terminar en el enjuiciamiento de don Porfirio por parte de las autoridades norteamericanas y en segundo lugar una posibilidad ya más remota, su enjuiciamiento en Honduras. Unas horas antes de conocer el texto de este documento de la Fiscalía de los Estados Unidos, el vocero de la Maxi, Luis Marrey Guimaraes, sin entrar en detalles, dejó claro que el expresidente Lobo Sosa está bajo investigación. Y no voy a recibir nadie bajo investigación. Tiene que hablar con el Ministerio Público, no con la misión. Falta por saber si estas investigaciones son del ámbito nacional o ya tienen membresía internacional. Y si ahora que salen más detalles de la conexión de los Cachiros con el expresidente Lobo Sosa, vuelven a descalificar a quienes cantaron en las cortes de los Estados Unidos. O sea, no es decir, no le hagamos caso porque lo dijo un narcotraficante. ¿Y quién lo va a decir si él fue el que dio el dinero, pues? Y que se investigue a quien sea, del partido que sea. Debemos limpiar la clase política de nuestro país. Pero este tipo de información solo es posible si se cuenta con una ley de colaboración eficaz, figura en la que se abrigan allá en los Estados Unidos muchos de los que llegaron extraditados o se presentaron voluntariamente. Y la ley de colaboración eficaz es precisamente eso, trata del hecho de que quienes saben qué es lo que está sucediendo son precisamente los delincuentes. Entonces, un acto de estos nace precisamente de la estructura de ellos. El panorama del expresidente Lobo Sosa cada vez se vuelve más sombrío y son muchos los que piensan que la justicia estadounidense poco a poco se acerca a él con filtraciones de información que lo ligan de manera directa a grupos criminales antes y durante su gestión gubernamental. La última palabra sobre este caso que involucra al expresidente Porfirio Lobo Sosa la podría tener alguien aquí en Honduras, en el Ministerio Público o en una corte de los Estados Unidos. Ulises Aguirre, Telenoticias. Más adelante, asfixiados por monóxido de carbono, mueren 3 personas, entre ellos padre e hijo, en una bocamina artesanal en el departamento de Valle. Recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Comparte usted el espectáculo de cuadrilátero que este miércoles se brindó en el Congreso Nacional? Tiene 2 opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. La Bolsa de Empleos es presentada por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.
La bolsa de empleos fue presentado. El precio de los combustibles es presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido. El precio de los combustibles fue presentado por Farmacia Simán, el servicio a domicilio más rápido. Le recordamos esta noche la pregunta de Opinómetro Televicentro. ¿Comparte usted el espectáculo de cuadrilátero que este miércoles se brindó en el Congreso Nacional? Tiene dos opciones, así, B no. Opine enviando sus mensajes al 5550. A propósito de lo ocurrido hoy en el Congreso, el dirigente liberal Óscar Melara postea en su cuenta de Twitter: mientras la oposición se distraía con atacar el contrato Oracle Registro Nacional de las Personas de $8 millones necesario para implementar procesos electorales transparentes, el Congreso aprobaba sin debido proceso un aporte adicional a Palmerola de $46 millones, 6 veces más que Oracle. Lo peor es que Oracle es una empresa de Estados Unidos que cotiza en bolsa y que está sujeta a entidades de mucha importancia en Estados Unidos, con ventas anuales de varios miles de millones de dólares, y que por ende no puede y jamás se prestará a un acto de corrupción. Finalmente, dice Óscar Melara, me da tristeza ver una oposición sin estrategia y sin liderazgo, enfrentándose a lo tonto a una clase política hábil que se juega su supervivencia. ¿Acaso no captan que de nosotros depende salvar a las futuras generaciones de un país sin oportunidades? Termina preguntándose el dirigente liberal Óscar Melara. En otra información, asfixiados por monóxido de carbono, mueren 3 personas, entre ellos padre e hijo, en una bocamina artesanal en la comunidad del Chaparral, en el municipio de Languevalle, mientras otro grupo logró salir del pozo donde permanecían extrayendo agua con una planta eléctrica. Asfixiados murieron padre e hijo y un tercero por emanación de monóxido de carbono de una bomba dentro de una bocamina artesanal mientras retiraban agua. Esto ocurrió en el Portillo de Oro, ubicada en Languevalle. Las víctimas fueron identificados como Timoteo Ortiz, de 50 años, David Ortiz, de 30 años y Javier Aranda, de 28 años. Un hecho lamentable lo que es el municipio de Langue, especialmente la del Chaparral, donde perecieron estas 3 personas y están siendo atendidas otras 3. Estábamos sacando agua de una mina, ¿verdad? Y entonces yo con otros cipotes lo fuimos a echarle más gasolina porque no tenía. Entonces ya cuando salí ya no me acuerdo después. Mientras que otros 3 afectados reconocidos como Erling Timoteo Ortiz, Alexis Mejía y Celio Ortiz fueron auxiliados de emergencia llevándolos al centro de salud más cercano para luego ser trasladados al hospital de San Lorenzo Valle, donde se encuentran recibiendo asistencia médica. Una de las ventajas es que ellos fueron estabilizados aquí en el centro de salud. Eso pues ha sido prioridad para que ellos puedan llegar hacia el hospital San Lorenzo en un estado estable para poder ser atendidos. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias. En pleno centro de Choloma, en un punto de taxis a inmediaciones del Parque Central, han disparado contra 2 conductores de taxi. Uno de estos identificado como Daniel Amador, que ha muerto al instante. Entre tanto, otro identificado como Daniel Bonilla resultó herido y fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario. Tras el hecho, las autoridades han capturado a 2 presuntos miembros de una mara, entre estos un menor de 17 años y otro identificado como Clisman Alvarado, a quienes se les decomisó un arma con la que supuestamente dispararon contra los motoristas. No se descarta como móvil la extorsión.
En el Juzgado de Letras de lo Penal se desarrolló con audiencia de los imputados la audiencia inicial en la causa que se instruye contra 6 efectivos de la Policía Militar, 2 acusados por los delitos de violación y violación de los deberes de los funcionarios, otro por complicidad en el delito de violación y 3 más por violación de los deberes de los funcionarios, tras un hecho que se registró el pasado miércoles en el sector Rivera Hernández contra una joven. El juzgado decretó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Eric Osmin Palma, Carlos Orlando Hernández y José Vega Pineda, y mantiene la medida cautelar distinta a la prisión preventiva a los otros 3 elementos. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública Regional de Santa Rosa de Copán, en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, han secuestrado documentación en la municipalidad de San Manuel del Coloete, en el departamento de Lempira, en seguimiento a denuncia contra el alcalde municipal por supuestos actos irregulares durante su administración. En juicio oral y público desarrollado en el Tribunal de Sentencia de Juticalpa Olancho, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, a través de la Sección de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, logró fallo condenatorio para los hermanos Rudy Ariel y Cristian Fernando Rodríguez Ávila, de 23 y 24 años respectivamente, acusados por el delito de asesinato en perjuicio de la señora Yani Isolina Ruiz Lizardo y Jafet Murillo Ruiz, hecho registrado la madrugada del 1 de enero de 2016 en la colonia Juan Pablo II de Catacamas, Olancho, cuando la joven madre, con su hijo de 2 años en brazos, regresaba a la cuartería donde vivía. El apoderado legal del Grupo Marinos ha presentado formal denuncia contra la Oficina Regional de la OAVI en la Ceiba Atlántida por presunta negligencia en la administración de dicha empresa, poniéndola en inminente quiebra financiera por múltiples pérdidas que ha generado por mala administración, desde que fue asegurada por el Juzgado de Letras Penal con jurisdicción nacional, junto con sus cuentas bancarias y otros bienes, dejando su administración en manos de una persona cuya experiencia no pasa de la atención al público en una institución bancaria y no como administradora de un grupo empresarial como las empresas del Grupo Marinos, empresas que fueron aseguradas por el Ministerio Público durante la ejecución de la operación Perseo en julio de 2017, dirigida específicamente a bienes pertinentes al ex subcomisionado Jorge Alberto Barralaga. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, médicos rechazan mediación del COEP y reiteran que sin derogación no hay diálogo, mientras el presidente Hernández aprueba otro PCM para afirmar que no va a privatizar ni despedir en salud y educación. En nuestra nota positiva, la Escuela de Ciencias Forestales es historia a partir de hoy, pues ha dado el salto hacia una universidad forestal para orgullo de los habitantes de Ciguatepeque. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Egresados que se puedan sumar. Con el corte simbólico de esta cinta se dio por inaugurada la vía histórica que rememora 5 décadas de la hoy Universidad Forestal Unacifor de Ciguatepeque, la que a sus inicios hace unos años atrás funcionó como Escuela Nacional Forestal, historia que cuenta uno de sus primeros egresados. Estamos orgullosos de ser egresados, de los primeros egresados en 1969, cumpliendo 50 años justamente, y tenemos mucho que agradecer a la institución y creo que hasta la fecha hemos considerado que el conocimiento que adquirimos aquí ha sido valioso para la humanidad, para la naturaleza y para los bosques. Pero el futuro de esta universidad está ampliamente definido por sus autoridades. Con edificaciones de primer mundo, con muchas ofertas académicas y sobre todo con muchos espacios de oportunidad para que los jóvenes de escasos recursos económicos de este país vean en Unacifor la gran oportunidad de cambiar su historia y su vida. Institución que se convierte en un aliado importante para enfrentar el cambio climático. La conferencia se llama El cambio climático, la gran amenaza, y justamente se refiere al conocimiento de qué es el cambio climático, qué es lo que podemos hacer para enfrentarlo, cómo adaptarnos y cómo tomar acciones de mitigación. Lo que inició como Escuela Nacional de Ciencias Forestales, a lo que hoy se convierte a sus 50 años en la gran Universidad de Ciencias Forestales, está representado acá en el pasado, presente y en un futuro prometedor. Para TN5 Estelar desde la ciudad de Ciguatepeque, Omar Valenzuela.
El paro programado para este jueves por la Plataforma en Defensa de la Salud y Educación cuenta con nuevos adeptos, entre ellos estudiantes de educación media, Universidad Pedagógica y de la Autónoma, quienes anuncian tomas de carreteras, marchas pacíficas y mantener las medidas de suspensión de labores y asistencia médica. Pero la policía les advierte que hará uso de métodos disuasivos que impidan el bloqueo de accesos. La jornada de protestas protagonizadas por médicos y maestros continúa este miércoles como preámbulo al paro nacional convocado para este jueves. Mañana otra marcha pacífica, igual que nosotros no tenemos miedo. Somos un gremio que hemos estado al frente de la lucha en los centros de salud. El 70% de los centros de salud son atendidos por una sola auxiliar. A las movilizaciones de este día se unieron estudiantes de varios centros de educación media que aseguran no permitirán el desarrollo de las clases en apoyo a ambos gremios. En tanto, la dirigencia magisterial se mantuvo en asambleas informativas para preparar las estrategias y actividades a desarrollar durante el paro nacional. Para este jueves se anuncia el cierre de carreteras y vías de acceso, entre otras medidas en todo el país. Los compañeros y compañeras a nivel nacional han decidido que para mañana y para pasado el gran paro nacional. También decirle a los compañeros y compañeras que la lucha apenas comienza. Nosotros vamos a seguir pidiendo que se deroguen los PCM 027, 026. Pese a que las clases se desarrollaron a medias en la Universidad Nacional, para mañana organizaciones estudiantiles anuncian que se sumarán a las movilizaciones en conjunto con estudiantes de la Universidad Pedagógica, que este miércoles suspendió las clases por amenaza de toma. En tanto, la Policía Nacional advierte la aplicación de métodos disuasivos si las protestas se tornan violentas. Apoyamos todas las manifestaciones que sean pacíficas, sin embargo, aquellas que se tornen violentas o haya toma de carreteras, se van a aplicar los protocolos necesarios, siempre con métodos disuasivos, respetando los derechos humanos de todos los hondureños. Médicos y maestros exhortaron a sus agremiados a seguir exigiendo la derogación de los decretos que aseguran les afecta a ellos y al pueblo hondureño, pese a las advertencias del gobierno de ser sancionados si no se reincorporan a sus labores. La Plataforma en Defensa de Salud y Educación convocó al paro nacional para este jueves y viernes y diversos sectores del país confirmaron su presencia. Gabriel Andino, Telenoticias. Hace algunos minutos se ha emitido otro decreto ejecutivo número PCM 023-2019 que dicen los considerando que el gobierno de la República rechaza cualquier propuesta de privatización o despidos masivos en los sectores de salud y educación, que las comisiones y los comisionados en los sectores de educación y salud rechazan cualquier propuesta de privatización o hacer despidos masivos en los sectores de salud y educación. Luego señala los PCM que se aprobaron en el 2011, 2012, 2016, 2018, 2019, este último publicado el 5 de febrero, no contienen ni autorizan privatización o hacer despidos masivos en los sectores de salud y educación. Otros considerando que dirigentes de los sectores de educación y salud han asegurado al pueblo hondureño que pondrán fin al paro de labores inmediatamente que se formalice que no existe ninguna autorización para privatizar o hacer despidos masivos en la educación y salud. Por tanto, decreta, artículo 1, que los instrumentos jurídicos, decretos ejecutivos en Consejo de Secretarios de Estado, números PCM 016-2011, otro del 2012, 2018, 2018 y 2019, dos del 2019, no contienen autorización o facultad alguna para privatizar o hacer despidos masivos en los sistemas de educación y salud. El artículo 2, que los instrumentos jurídicos, decretos ejecutivos en Consejo de Secretarios de Estado, los enumera, no confieren poder o autorización a ninguna entidad del Estado, persona natural o jurídica, para privatizar o hacer despidos masivos en los sistemas de educación y salud. Y el artículo 3, ninguna disposición del presente decreto puede ser interpretado en el sentido que en algún momento esos decretos ejecutivos que se mencionan en este nuevo PCM han contenido u otorgado cualquier autorización o facultad para privatizar o hacer despidos masivos en la educación y la salud.
Y el cuarto, el presente decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. En medio de un zipizape que se armó con un maestro, el secretario de Educación ha reiterado en San Pedro Sula el llamado al diálogo con el magisterio, pero también las acciones que se aplicarán para quienes abandonen las aulas de clases, y ha dicho que ya se han comenzado a levantar actas. No una causa personal. Mientras algunos docentes protestaban en la Departamental de Educación de Cortés, exigiendo la derogación de los PCM, el secretario de Educación Arnaldo Bueso, junto con la titular de Salud Alba Consuelo Flores, participaban en un conversatorio donde hablaban precisamente sobre la actual situación que se enfrenta en estos sectores, situación que fue recriminada por algunos docentes presentes en el evento. Si tiene una negociación con los colegios magisteriales, no los denigren. Voy a defender al Colprosum especialmente hoy. Tiene 42,000 afiliados y esos 42,000 afiliados pagan una cuota sindical. Entonces, pedirle a los dos ministros, no nos confronten públicamente. Si van a querer paz, llevémosla, pero no es así de esa manera, confrontándonos en los medios de comunicación. Empecemos por llevar lo necesario, pero no lo están haciendo. Entre dimes y dirés, el evento no culminó como se tenía previsto. Aquí, el titular de Educación reiteró su llamado al diálogo y a su vez manifestó que se han comenzado a levantar actas a los docentes que no se incorporan a sus labores. Así, nosotros lo anunciamos hace 2 días y este trabajo se anunció, pero aquí la esencia es el pago, el no pago de lo no trabajado, ¿verdad? El no pago de lo no trabajado, de eso se trata. Mira que la esencia de todo esto es apelar a los docentes a 2 cosas. Uno, a que retornemos a clases. No hay justificación alguna para que se sigan tomando los centros de estudio. Y lo que hemos dicho es que esta es una cortina de humo que se creó para ocultar los verdaderos intereses que tienen ciertos dirigentes magisteriales en Honduras. No pueden seguir pagando las niñas y los niños por esos caprichos que tienen unos ciertos dirigentes, insisto, ciertos dirigentes magisteriales. Para algunos padres de familia, la situación que se enfrenta en el sector salud, pero más aún en el de educación, es lamentable, sobre todo porque en este escenario hay miles de estudiantes de por medio. Implica atraso en el proceso de enseñanza. Entonces, cuando ellos retoman a clases, los atosigan con más tareas y todo porque tienen que cumplir la currícula educativa. Pese a que en ambas secretarías se están adoptando medidas, los docentes y personal médico se mantienen firmes en su lucha y aseguran que será hasta lograr sus objetivos. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal en conferencia de prensa llamó hoy al liberalismo a nivel nacional a sumarse mañana al llamado del Gran Paro Nacional. Hago una invitación y una exhortación al liberalismo de toda Honduras a que se sume a este paro y a esta lucha de los médicos y los docentes por evitar la privatización de la educación y la salud en nuestro país. La Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación rechazó hoy un nuevo intento de mediación para superar la crisis que se vive en dichas áreas sociales. Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, se reunió con el presidente del COEP, quien se ofreció a mediar en el conflicto. Le hicieron saber a Juan Carlos Icafi que se van a sentar a dialogar hasta que se deroguen los decretos ejecutivos. Y creo que le dejamos muy claro que aquí no hay mucho que platicar, pues que el diálogo va a comenzar cuando los decretos hayan sido derogados, y ahí es cuando nosotros vamos a plantear cómo se garantiza el derecho humano a la salud y educación. Le pidieron al COEP hablar con el mandatario hondureño para darle a conocer que la posición de la plataforma es inflexible. Pues nosotros le dijimos que sí, que él fuera a hablar con el abogado Hernández y que le hiciera saber cuál era la posición nuestra, que es inflexible con respecto a eso. Después, nosotros nos vamos a sentar en un diálogo amplio, inclusivo, participativo, para plantear las garantías del derecho y la educación para toda la población.
Figueroa explicó que este día retornó a Honduras porque viajó a Brasil para denunciar al gobierno de Honduras ante la Asociación Médica Mundial y la Confederación Médica Iberoamericana. Los presidentes de dichas organizaciones están dispuestos a venir al país para conocer los hechos. El presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, a través de las redes sociales confirmó su reunión con Suyapa Figueroa y la Junta Directiva del Colegio Médico para abordar la problemática del sector salud y educación. Señala que continúa firme el deseo de apoyar el proceso de diálogo para llegar a puntos coincidentes que beneficien a los más vulnerables. Este día el presidente Juan Orlando Hernández en conferencia de prensa se manifestó a favor de un gran pacto nacional a pocas horas del inicio del gran paro nacional que convoca la plataforma en defensa de la salud y educación. Por tanto, podemos reconstruirlo, reafirmarlo, podemos estructurar el gran pacto nacional por la educación y la salud que tenga esos parámetros como norte. Parámetros de educación de calidad, salud de calidad, de primera, gratis y obviamente que eso es lo que inspira. Pero para eso obviamente hay que sentarse. Ya en horas de la tarde, el mandatario en otra comparecencia pública anunció que su gobierno se suma de lleno para que los docentes sepan a dónde van a parar sus aportaciones y para tal fin comisionó al ministro de Educación junto a la Comisión Nacional de Banca y Seguros a investigar dónde y cómo se utiliza el dinero de los maestros que llega como aportaciones a los distintos colegios magisteriales. En nuestras notas de pasillo, Cristina Rodríguez nos cuenta cómo el conflicto médico magisterial arrastra a otros zipizape a Luis Sosa y Andrés Martínez. Notas de pasillo es presentado gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, pensando siempre en mamá con promociones especiales. Mis amigos, ese conflicto en educación y salud tiene de correr al COEP, cuyo presidente se ha ofrecido de mediador para salvar la situación, pero la vocera de los médicos le dijo: gracias, papayito, pero primero dígale a su amigo el indómito que elimine los PCM y luego hablamos de un salvador. Así va esta vaina. ¿Qué va a mediar? Si ellos pueden hacer que el presidente derogue los PCM, bienvenido. Y en este relajo de acusaciones y contraacusaciones reapareció el líder magisterial Luis Sosa, estrenando nuevo look, y ni corto ni perezoso increpó a Andrés Martínez de la Asociación de Padres de Familia. Demuéstreme, le dijo Luisito, que usted es un padre de familia y no un activista nacionalista. Así de caliente está la cosa. Con todo el respeto que usted se merece. ¿Usted recibe salario como activista del Partido Nacional? No, señor. ¿De qué vive usted si usted no es padre de familia? ¿A quién representa? Y a usted, discúlpeme, yo le voy a decir una cuestión. Es que primero digamos quiénes somos. Porque aquí no va a venir su amiguito, ese muchacho que está en casa presidencial, a levantar acusaciones y sencillamente, cuando usted demuestre que es un padre de familia, primer elemento, traiga la partida de nacimiento y se la muestre a los medios de comunicación, hablemos. Y ese pugilato entre el vocero de la Maxi y el lobo feroz ha generado los primeros memes, soltando la imaginación y creatividad. Como el chaparrito dijo que no iba a recibir el dientudo, la gente en los memes dice: ¿cómo te pones a creer vos? No tengo recibido y no voy a recibir nadie bajo investigación. No te pones a creer vos. Espera las próximas notas de pasillo. Notas de pasillo fue presentado gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía, pensando siempre en mamá con promociones especiales. Generadores anuentes a renegociar contratos. Los detalles más adelante aquí en el Noticiero Líder. El contrabando está ocasionando enormes pérdidas a la economía hondureña y solo por concepto de evasión de impuestos se registran al menos 3.500 millones de lempiras que no ingresan a las arcas, advirtió un grupo de expertos nacionales e internacionales que analizó este día ese y otros fenómenos. Economía Hoy es presentada por el verano extremo de Uno con Dynamax, con 10 autos y muchos premios más.
Daños a la economía, la salud, el erario y competencia desleal es lo que está generando el trasiego y distribución de mercadería que entra de contrabando a Honduras, señalan representantes del sector privado y expertos internacionales. Las pérdidas son millonarias. A la economía, una vez más lo repito, porque es falta de inversión, porque no se pagan los impuestos correctos, a la salud, porque en productos de consumo uno no tiene conocimiento de la calidad de esos productos ni el contenido de esos productos, y también a lo social. Y lo más preocupante aún es que en los últimos 3 años se ha duplicado la presencia de marcas ilegales en Honduras. Solo por concepto de evasión de impuestos, los contrabandistas se quedan con 3.500 millones de lempiras y el daño económico es superior a las empresas legalmente inscritas. En 3 sectores de la economía hemos identificado alrededor de 3.500 millones de lempiras de defraudación fiscal. Esto tiene un impacto muy importante en lo que es el tema sanitario, porque la gente no sabe qué es lo que está consumiendo al ser productos ilegales. La policía ha logrado el decomiso de diferentes productos, sobre todo cigarrillos y medicamentos sin registro sanitario. El contrabando antes se generaba solo en tabaco, licores, gaseosas y medicamentos, pero ahora está ingresando ropa, carteras, zapatos y una serie de artículos de marcas famosas que están siendo clonadas y vendidas a la ciudadanía. Cuando la persona de aduanas mira ese manifiesto o esa declaración, mira que vienen 3, 4, 5 marcas de esas famosas que no cuestan 10 centavos, inmediatamente sabe que es un intento de contrabando y defraudación, y es cuando nosotros procedemos a hacer los ajustes y las cautaciones que tenemos que hacer. Hemos decomisado alrededor de 1 millón de unidades de cigarrillos, verdad, que una marca ilícita, como también medicamentos, pastillas anticonceptivas, las que se conocen como Plan B, alrededor de unas 20.000 durante lo que va este año. Señalan que por la comercialización de bebidas, alimentos y tabaco ilegal, muchas personas han perdido la vida en Honduras y a nivel mundial. Economía Hoy fue presentada por el verano extremo de Uno con Dynamax, con 10 autos y muchos premios más. El Gabinete Económico inició este día la socialización del plan de rescate de la NE con los generadores de energía, quienes mostraron su anuencia a revisar los contratos a fin de reducir costos y no seguir perjudicando a los consumidores. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa, siempre un paso adelante. Tras dar a conocer al Gabinete Económico el Plan Integral de Rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que incluye la revisión de contratos, los generadores de energía mostraron anuencia, asegurando que están dispuestos a colaborar, siempre y cuando se dejen bien claras cuáles son las condiciones del proceso. ¿Cómo abonamos a que este plan se vuelva sostenible? Y la sostenibilidad se va a lograr con voluntad política, pero que se enumeren todas las condiciones. Y creo que hoy lo más importante es reconocer dónde está la fuga más grande, que son las pérdidas técnicas y no técnicas, que representan casi los 2.000 millones de dólares. Creo que el tema de los generadores es más cómo apoyamos y contribuimos a medida que se respete la estabilidad jurídica y sin afectar las inversiones ni la imagen del país. Alrededor de 70 generadores de energía asistieron a esta socialización, donde la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, aseguró que en primera instancia se respetará la institucionalidad de los acuerdos adquiridos para no afectar a nadie. Y donde están los temas de institucionalidad que hemos mencionado anteriormente, pero hay un tema financiero de fondo y hemos tenido un diálogo muy fructífero con ellos, porque en este proceso todos tienen que poner. Yo percibí muy buena anuencia de todos los generadores para trabajar de manera articulada con el Gabinete Económico para entrar en este proceso. Durante este acercamiento se dieron detalles de cómo avanzan las medidas tomadas en las renegociaciones de los contratos más onerosos, que es el punto que más preocupa a las partes afectadas. Yo creo que han entendido de que se requiere que ellos puedan contribuir de manera importante para garantizar la sostenibilidad del sector. Es del mayor interés de ellos de que esto funcione y funcione de manera adecuada para evitar tener este mismo tipo de problemas en el futuro. Ellos, puedo interpretar que por los comentarios que me han hecho de que entienden perfectamente el plan, que lo comparten, obviamente tienen algunas inquietudes que vamos a tener que ir resolviendo en la medida que vayamos avanzando en el proceso. Tábora aseguró que este es solo el inicio de una jornada de trabajo en conjunto para lograr estructurar de mejor manera el plan de rescate del sector eléctrico. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa, siempre un paso adelante.
Vamos a los juzgados en materia de corrupción, donde Vicente Turcios nos tiene más elementos sobre la audiencia en el caso Narcopolítica. Vicente. Buenas noches, Renato. Se acerca la hora decisiva y de la resolución, y a medida que esto va ocurriendo hay concentración ya de parientes y amigos de los imputados que desean lo mejor para estos cuando la juez pronuncie su fallo. Están atentos, han permanecido aquí durante todo el día, pero ahora, como digo, a medida que se acerca esta hora decisiva, pues hay más expectativa de lo que podría pasar, siendo que hay dos situaciones en esto, Renato, como conocemos, un auto de formal procesamiento o medidas distintas a la prisión preventiva, pero hay es bastante difícil este asunto por cuanto hay hechos que se desprenden de la declaración de David Leonel Rivera Maradiaga en los Estados Unidos. Hay contratos inexistentes y además la supervisión de esos contratos que no se dieron y ponen en una situación de aprieto a la juez, que es la quien debe dar su resolución más allá de las 11:30 de la noche. Renato. Gracias, Vicente Turcios. En el mundo en TN5, Raquel Romero nos cuenta que Israel irá a un nuevo proceso electoral tras supuesto fracaso de Netanyahu para conformar su gobierno, mientras en Estados Unidos los demócratas presionan para la destitución de Donald Trump y en México un accidente deja más de 20 muertos y decenas de heridos. Arrecifetours.com. Viaja con Arrecife Tours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero iniciar con una noticia muy positiva, y es que este día los niños de la Escuela Dionisio de Herrera del Chimbo, Francisco Morazán, pues nos han presentado una serie de proyectos medioambientales para crear conciencia sobre lo que está sucediendo, el problema que está pasando en nuestro planeta y cómo concienciar a los demás para tener una acción climática. Así que felicitaciones para ellos porque hoy han puesto manos a la obra. A los niños les preocupa el tema de cambio climático, les preocupa esa realidad que estamos viviendo. A los adultos parece que no, pese a que están comprometidos los medios de vida de los seres humanos. En la parte meteorológica, esta baja presión que está en sociedad con la zona intertropical de convergencia sigue aportando humedad al territorio hondureño para esta próxima jornada, y bueno, todos los modelos nos indican que la humedad continuará llegando desde el Pacífico y desde el Caribe. Entonces los mapas de lluvia reflejan precipitación. En horas del mediodía se sentirá en algunos sectores y hacia horas de la tarde buena parte del territorio nacional estará presentando lluvias y más fuerte en zonas altas y montañosas, así que hay que tener cuidado con los saludes de tierra y lodo. Y en el Golfo de Fonseca a continuar con precauciones porque continúa el mar picado en toda la costa pacífica centroamericana, así que atención con eso. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Arrecifetours.com. Viaja con Arrecife Tours, expertos en excursiones a Europa y Tierra Santa. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Fiscalía de Nueva York podría complicar situación del expresidente Lobo al ligarlo en sus conclusiones en el juicio contra Fabio Lobo de tener fuertes conexiones con los cachiros. Esto dijo la doctora Figueroa, el presidente del COET. Que el diálogo va a comenzar cuando los decretos hayan sido derogados, y ahí es cuando nosotros vamos a plantear cómo se garantiza el derecho humano a la salud y educación. El Congreso Nacional aprobó en medio del barullo un polémico contrato que da vida al registro de las personas, complace a la cooperación internacional y deja para el color y el calor un reparto de cohetes y golpes a puño limpio. Esta fue la pregunta de Opinómetro Televicentro esta noche. ¿Comparte usted el espectáculo de cuadrilátero que este miércoles se brindó en el Congreso Nacional? Tenía dos opciones, así, B, no. Estos son los resultados. Por el sí, el 11%, por el no, el 89%. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras suspende las clases para este jueves. No habrán clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Llegamos al final de esta emisión en minutos, El Señor de los Cielos. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Consejo de
Ministros aprueba un nuevo PCM para decir que no despedirá ni privatizará servicios en salud y educación. Plataforma por la Defensa de la Salud y la Educación sigue sumando adeptos y anuncia inicio de paro para este jueves y viernes. Al filo de la medianoche, juez dirá imputados de narcopolíticas y los absuelve, les da libertad condicional o van a prisión preventiva. Gabinete Económico presenta generadores de energía plan de rescate de la ANE y revisión de sus contratos. 3 personas mueren asfixiadas en mina artesanal en Languevalle.